insuficiencia hepática, hepatitis viral y cirrosis, ¿no? Y dentro de, y de los problemas, ¿qué drogas o qué sucede con la insuficiencia hepática desde el punto de vista medicamentoso, ¿no? Vamos a ver. Insuficiencia hepática, ¿no? Recuerden ustedes que el hígado es un órgano muy noble porque pasan todas las drogas, alimentos, o sea, todo es la fábrica en la cual se procesa todo lo que ingresa al organismo. Entonces, el hígado puede verse afectado por diferentes causas, ¿no? Las causas infecciosas, ¿no? Como virus, bacterias, ¿no? Riquecias, ¿no? O causas metabólicas, ¿no? Alteraciones en el metabolismo, ¿no? Propios de la alteración hepática, como la deficiencia de la alfa-1 antitripsina o fallas en el mecanismo de absorción de hierro, etcétera. Tóxicas, igualmente cualquier tipo de droga, ¿no? U hongos, sustancias psicóticas pueden alterar este hígado, ¿no? Y claro, las neoplasias, ¿no? Las neoplasias son causas que pueden llevar a insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática, ¿no? Mire, para que el organismo pierda la función hepática, ¿no? Debe haber más o menos 80 a 90% del tejido hepático lesionado, ¿no? Alterado, para que el paciente entre en insuficiencia hepática terminal. Entonces, cuando esta alteración hepatocelular supera el 80% del parénquima hepático, ¿no? La patología se hace irreversible, ya no hay nada que hacer, ¿no? Por lo cual la única alternativa es el trasplante de hígado. Entiéndase de que para llegar a esta alteración de 80-90% del daño hepático, estas causas infecciosas, metabólicas, tóxicas, neoplásicas, ¿no? Tienen que ser muy intensas o de mucho tiempo. Entonces, inicialmente los pacientes con problemas hepáticos hacen lo que se llama las hepatitis, ya sea hepatitis virales, medicamentosas, ¿no? Etcétera. Entonces, pasan de una hepatitis aguda, inflamación aguda, a una inflamación crónica, ¿no? Y después, si esto no, porque muchas veces se resuelve en la fase aguda. Recuerden que el hígado tiene una gran capacidad de regeneración, pero cesada la noxa, cesada la agresión, ¿no? Puede regenerarse el hígado y se acabó el problema. Pero cuando estas noxas están agrediendo mucho tiempo, se convierte en una hepatitis crónica. Y el siguiente paso de la hepatitis crónica es la cirrosis hepática, ¿no? La cirrosis hepática. Entonces, la insuficiencia hepática puede ser aguda y puede ser crónica. Las principales causas de insuficiencia hepática aguda incluyen infecciones por virus hepatitis A, B, C, D y E. Les adelanto, virus A y virus E, hepatitis aguda. La E, hepatitis aguda, sobre todo en el embarazo, ¿no? Mientras que el virus B, C y D producen hepatitis aguda, producen hepatitis crónica, ¿no? Y los virus B y C, vamos a ver, van a producir cirrosis, ¿no? Y sobre todo el B va a llevar al carcinoma hepatocelular.
Vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, fármacos, existe una serie de fármacos, como decía, el hígado se encarga de metabolizar todo lo que pasa por ahí, ¿no? Entonces, muchos fármacos que aparentemente son inocentes pueden provocar daño hepático agudo, una hepatitis aguda fulminante, inclusive con muerte del paciente, ¿no? El famoso acetaminofén, el paracetamol, que está muy de moda actualmente por este virus y por la fiebre, este virus de la COVID-19, ¿no? El paracetamol puede llevar a una necrosis hepática masiva, el paciente morir en pocos días, ¿no? En la fase aguda. Otras drogas son las drogas usadas como bacteriostáticos, ¿no? Tuberculostáticos, disculpen, ¿no? La isoniazida, la rifampicina, ¿no? Otras drogas como la alfa-metildopa, ¿no? O inhibidores de la 1-aminoxidasa, etc. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es esta, sobre todo el acetaminofén, que se usa muy frecuente. Entonces, cuando esta se usa en grandes dosis, produce un daño hepático terrible, llevando a la necrosis hepática. Entonces, como le decía, este paciente o el paciente puede presentar no solamente hepatitis aguda, sino insuficiencia hepática, ¿no? Por una enfermedad crónica que posteriormente lleva a este hígado hacia una cirrosis, ¿no? Y bueno, un hígado cirrótico, su capacidad de procesamiento está totalmente disminuida, el paciente hace insuficiencia hepática, ¿no? Dentro de las principales causas que pueden llevar a una cronicidad, a una hepatitis crónica y a una cirrosis posteriormente, tenemos la hepatitis alcohólica. El alcoholismo es una causa muy frecuente en nuestro medio de insuficiencia hepática, ¿no? Otras causas hemos visto la hepatitis viral, la hepatitis de virus B, virus C y virus D, sobre todo. Sobre todo los dos primeros, el virus B y virus C, ¿no? Pueden llevar a esta. Y también tenemos otro cuadro, es la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Otras causas, ¿no? Que pueden provocar este daño. Entonces, las causas, como digo, que llevan a la cronicidad y que pueden llevar a la insuficiencia hepática, ¿no? En primer lugar tenemos la hepatitis alcohólica, ¿no? En segundo lugar tenemos las hepatitis virales y la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Entonces decimos, el hígado tiene pues una buena capacidad regenerativa. Entonces el paciente puede hacer inicialmente hígado graso, ¿no? Un infiltrado graso, puede ser inclusive pequeños focos de fibrosis, pero cesado la ingesta de alcohol, el hígado se regenera fácilmente, ¿no? Pero si persiste la ingesta de alcohol, el hígado se va dañando poco a poco, ¿no? Y se hace crónico el daño, lleva a la cirrosis con la consiguiente insuficiencia hepática. La hepatitis viral, igual, ¿no? Mucho que en los casos de cronicidad, la hepatitis del virus B, el virus C y el virus D. El virus A y el virus E producen hepatitis aguda solamente, no llegan a la cronicidad. Estos sí, estos pasan a la cronicidad, el B y el C y el D, ¿no? Y entiéndase que el virus B y el virus C son los más agresivos, sobre todo el B, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas nosotros encontramos en un paciente con insuficiencia hepática? La ictericia, ¿no? Es la primera manifestación que nosotros vemos en un paciente pálido, amarillento, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, ictericia, ¿no? Porque hay daño hepatocelular, ¿no? Y si hay daño hepatocelular, sobre todo la elevación de bilirrubinas, ¿no?
La bilirrubina directa, sobre todo. Y posteriormente la indirecta, porque inicialmente se puede ser depende de la causa, por obstrucción o por daño hepatocelular. Otra manifestación clínica es la ascitis, la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Esta ascitis tiene múltiples explicaciones. Una de ellas es que hay pérdida de proteínas y al haber una disminución de la presión oncótica, hay presencia de líquido en la cavidad peritoneal. También encontramos como otra manifestación clínica las varices esofágicas o los hemorroides, ¿no? Y también encontramos nosotros en la piel unas dilataciones vasculares, ¿no? En forma de arañitas, vamos a ver. Bueno, acá no se ve un poco bien, ¿no? El color normal de la persona, el color ictérico pálido, amarillento, ¿no? Entonces, el hígado igualmente sufre cambios. Inicialmente es un hígado aumentado de tamaño, ¿no? Doloroso, y este es el fenómeno de la ascitis, ¿no? Presencia de líquidos por hipertensión portal, ¿no? y por esplenomegalia. Asimismo, los pacientes con insuficiencia hepática van a presentar, ¿no?, cambios en su estructura física, ¿no?, debido al hiperestrogenismo. Se elevan los estrógenos, ¿no?, y el paciente presenta ginecomastia, o sea, incremento de las mamas, ¿no?, ginecomastia. Entonces, también presenta lo que decíamos, esas como arañitas, angiomas. No se ve muy bien acá, pero son como unas pequeñas zonas rojizas con pequeñas arañitas de color rojo. Vasitos que están rojizos. Acá tenemos. A nivel del ombligo empiezan a aparecer estas telangiectasias, estas dilataciones vasculares, ¿no?, acompañados con la cirrosis. Y también hipogonadismo. Como digo, el paciente poco a poco va entrando en la insuficiencia hepática, ¿no? Y lo más complejo de estas ya sea estadios finales de la insuficiencia hepática es la llamada encefalopatía hepática, ¿no? El paciente anda todo desorientado, ¿no? Y puede presentar incluso el síndrome hepatorrenal o insuficiencia renal y hepática junto, o insuficiencia hepatopulmonar. Y pasada la fase crónica de la hepatitis, ¿no?, del daño hepático, por cualquier causa, ¿no?, puede venir la cirrosis, que es el estadio final, ¿no?, de las afectaciones crónicas hepáticas, ¿no?, que puede ser, como hemos dicho, por un abuso crónico del alcohol, ¿no?, igualmente por virus, B, C y D, ¿no?, o la esteatohepatitis no alcohólica, por ejemplo, esteatohepatitis no alcohólica como la de nutrición, ¿no? La nutrición también nos va a producir estos daños. Recuerden ustedes, inicialmente la nutrición te produce un hígado graso, ¿no? Y si el cuadro de nutrición es severo, el paciente empieza a hacer cuadro de hepatitis crónica y luego va a ser problema de cirrosis, la famosa cirrosis nutricional, ¿no?,
y otras enfermedades metabólicas que también producen esto, y la hemocromatosis. Veamos ahora la hepatitis viral, ¿no? La hepatitis viral. ¿Cuál es la etiología de la hepatitis viral? Como su nombre lo indica, son virus, ¿no? Y acabamos de decir de que es virus A, virus B, virus C, virus D, ¿no? Y virus E. Algunos hablan de virus G y F, pero todavía no está bien determinado estos virus. Pero sí está bien determinado estos del A hasta la D, ¿no? Hasta el virus E, ¿no? Y estos virus, el virus de hepatitis A y hepatitis E, ¿no? Se transmiten vía fecal oral, ¿no? O sea, ano-boca. Mientras que el virus de hepatitis B, el virus C, el virus D, se transmite por vía sanguínea. Estos a veces, nosotros no le damos mucha importancia a veces a estos virus, pero estos son más mortales, sobre todo ¿no? Más mortales a la larga que cualquier enfermedad, ¿no? Estos pueden producir muerte segura. Macroscópicamente, estos hígados, ¿no?, que presentan hepatitis viral aguda, ojo, todos arrancan con aguda, el virus A, E, B, C, D, ¿no? Todos presentan hepatitis viral. En la fase aguda, el virus, el hígado se hincha, ¿no? Es virus agrandado y tiene menor consistencia, ¿no?, porque hay necrosis de los hepatocitos. Y el hígado es un hígado rojizo, normalmente es pardo rojizo, pero es un hígado rojizo, muy blando, uno lo toca con la mano y es una gelatina el hígado, ¿no?, de hepatitis aguda, virales. Y algunas veces es rojizo verdoso, depende de la cantidad de bilis que tenga atrapada en sus canalículos, ¿no?, en sus canalículos sobre todo, ¿no?, o en las vías biliares. ¿No? Microscópicamente, la hepatitis viral aguda presenta varios aspectos, ¿no? Hay necrosis hepatocelular, ¿no?, o sea, muerte de las células, pero se regenera rápidamente, ¿no? Algo que nosotros podemos encontrar, porque, bueno, en necrosis, el hígado de hepatitis viral no se puede biopsiar, ¿no? Solamente nosotros encontramos estos cambios en el cadáver, ¿no? Pero esta necrosis inicialmente no se logra observar porque no se puede biopsiar el hígado en hepatitis viral aguda, porque ya le digo, hay una necrosis hepatocelular tan severa que puede llevar, ¿no?, a que el hígado es una gelatina, ¿no? Pero si encontramos, cuando ya está en la etapa final de este daño viral, los hepatocitos, o en la fase inicial, los famosos hepatocitos balonados, ¿no?, hepatocitos hinchados, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y también, dependiendo de la causa, por ejemplo, hay un tipo de célula especial, ¿no?, que podemos encontrarla en la histología del hígado, que es la célula en vidrio esmerilado o célula de Shikata. Estas células en vidrio esmerilado o célula de Shikata, que son hepatocitos agrandados, tumefactos, balonados, ¿no?, que tienen una superficie media rosada, opaca, pueden o no tener núcleo. La mayoría son anucleados, pero pueden tener núcleo también. Entonces, estas son las famosas células en vidrio esmerilado o célula de Shikata, que es producida que son características en el virus de la hepatitis B, ¿no?
el virus B se caracteriza por esto. Uno encuentra esta célula y puede tranquilamente decir, esto es una hepatitis viral de tipo B. También podemos encontrar colestasis. Colestasis viene a ser, ¿no? Acúmulos de bilis conjugada, ¿no? Dentro de los conductillos biliares o los canalículos biliares, ¿no? O también podemos encontrar colestasis dentro de los hepatocitos, ¿no? O sea, pigmento biliar ahí, ¿no? Y este es el que, si hay mucho pigmento biliar, nos va a dar este color verde, ¿no? Los macrófagos también hay una buena cantidad, ¿no? Y estos macrófagos se traducen por la hiperplasia de células de Kupffer. Las células de Kupffer son los macrófagos que están en... Y estas necrosis, ¿no? Se llaman necrosis en puente, que van de porta a porta, y también una inflamación del tracto portal. O sea, hay linfocitos, polimorfonucleares, etc., ¿no? Entonces, lo que encontramos básicamente son presencia de necrosis, ¿no? En el muerto, ¿eh? Porque no se hace simbiosis. Porque cuando se hace simbiosis vamos a encontrar los hepatocitos balonados, o las células de envío merilado, la colestasis, ¿no? Inflamación portal, hiperplasia celular de Kupffer. ¿Ya? Eso es lo que encontramos nosotros en la histología de la hepatitis viral aguda. Y como digo, en cualquiera de estos virus se puede dar. Pero la característica del virus B, que es el que nos va a dar más problemas, es la presencia de esta célula en virus merilado. Vamos a hacer un ejemplo por ahí, ¿no? Entonces, la noxa continúa y el paciente o muere o hace insuficiencia hepática con necrosis masiva, ¿no? O cede la agresividad del virus y el paciente o se recupera totalmente porque el virus, el hígado se regenera fácilmente, o pasa a una etapa de cronicidad, ¿no? Donde empieza a haber cambios ya en cuanto a las características histológicas del hígado, ¿no? Empieza a haber pues tractos fibrosos, ¿no? en el hígado, tanto en las trabéculas, ¿no? O en los espacios porta, se ensanchan los espacios porta por fibrosis, ¿no? Hay infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario en los espacios porta que irrumpen hacia hacia el parénquima hepático vecino, ¿no? Y estos con el tiempo, ¿no? Estas zonas necrosadas con el tiempo que se van dañando, son reemplazadas por centros fibrosos y van a formar nódulos nodulares para posteriormente terminar en una cirrosis, ¿no? Acá tenemos, esto lo encontramos, ¿no? Fibrosis en puente de los porta, o sea, de porta a porta van a haber focos de fibrosis, de hepatocelular, ¿no? Los espacios porta están ensanchados por fibrosis, ¿no? Y por infiltrados linfocitos. Y también pegado a los sinusoides hay fibrosis periportal. Acá tenemos otros un ejemplo de lo que decía del hígado en una hepatitis aguda. Acá vemos ustedes, esto es lo que queda de hepatocitos normales, ¿no? Porque acá todavía se ven las trabéculas, los núcleos. Sin embargo, acá vemos nosotros que se produce una necrosis tremenda, una necrosis tremenda de las células hepáticas. Y acá podemos encontrar algo más. Esto, ¿qué es esto? Estos son infiltrado graso.
Entonces, ¿y esto en qué encontramos nosotros? Encontramos en varias entidades infiltradoras. Sobre todo si este paciente es un paciente alcohólico, desnutridos, y encima le cae un virus, ¿no? Vamos a encontrar toda esta histología, ¿no? Necrosis hepatocelular por el problema viral, ¿no? Esto es una secuela de lo que el paciente tenía. Y acá tenemos nosotros, esto es lo que llaman la colestasis, ven ustedes, ¿no? Tapones biliares, ¿no? En los canalículos biliares, ¿no? O presencia de bilis dentro del hepatocito. Y estos son los hepatocitos tumefactos, grandes, pálidos, que se ve. Y acá tenemos esta lámina es un hepatitis virus B. Acá estas son las células de Shikata o células en virus esmerilado. ¿Ven ustedes acá? Estas. El citoplasma es así como este, tumefacto, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Los hepatocitos. Recuerden ustedes que la célula, el núcleo hepatocito, es bien activo, en permanente fase de regeneración. Pueden ser incluso binucleados, como en este caso. Pero no es neoplasia, ¿no? Son núcleos de mismo tamaño, muy bonitos, ¿no? Con nucleolos. Pero acá vemos otras células que no tienen núcleo. Acá está con núcleo rechazado, acá no hay núcleo, acá tampoco. Entonces son las células de Shikata o células de marcadores de hepatitis virus B. ¿Qué encontramos nosotros clínicamente en la hepatitis viral? ¿Por qué se caracteriza? La hepatitis viral se caracteriza porque el paciente va a presentar dolor abdominal, porque el hígado duele, pues duele porque es la cláusula de Gleason la que se distiende. El parénquima hepático no es el que duele es la cápsula de Gleason, ¿eh? El paciente con dolor intenso, ¿no? A nivel hepático. La orina es oscura porque hay incremento o hay de exprimento biliar, ¿no? Hay una hepatomegalia, un incremento del tamaño del hígado, ¿no? Por la necrosis masiva, disminución de la consistencia del hígado, ¿no? Ictericia de piel y escleras, ¿no, María? Esta es la característica clínica del hepatitis viral, una dolor abdominal, orina oscura, hígado grande, coloración amarillenta de piel y escleras, ¿no? Entonces, esa es la fase aguda, ¿no? Ahora, el virus de la hepatitis B y el virus de hepatitis C se asocian a hepatitis crónica activa, son las que mayormente dan el problema hepático, ¿no? Que van a la cirrosis, ¿no? Y son altamente potenciales para llevar a carcinoma hepatocelular. Entonces, el virus A, repito, virus A, hepatitis aguda, virus B, hepatitis aguda, crónica, cirrosis, carcinoma hepatocelular. Virus C, aguda, crónica, cirrosis, puede haber carcinoma hepatocelular. El virus D, aguda, crónica, cirrosis, no va a carcinoma hepatocelular, ¿no? Y el virus E, hepatitis aguda sobre todo en el embarazo. Entonces, esto decimos, la hepatitis crónica activa es una descripción que lo hace el patólogo para decir que esta hepatitis crónica, ¿no? Está en plena efervescencia, recién pasando de la aguda a la crónica, ¿no? Acá hay mucho infiltrado inflamatorio. Puede todavía no haber fibrosis, pero cuando ya empieza a aparecer la fibrosis, ¿no? Puede pasar a la cirrosis, ¿no?
Y como les decía, el riesgo mayor del virus de la hepatitis B y C es el carcinoma hepatocelular. Sobre todo el B. El B tiene un alto porcentaje de transformar la cirrosis en un carcinoma hepatocelular. En el laboratorio, ¿qué encontramos? Si hay una destrucción del parénquima hepático por el virus, es una destrucción del parénquima hepático, o daño hepático crónico de los hepatocitos, entonces, va a haber incremento de las transaminasas, tanto alanino y aspartato transaminasas, llamadas, conocidas también como, lo recuerdan ustedes, la glutámico pirúvica y glutámico oxalacética. Sobre todo esta, ¿no? Son las que más se elevan. O sea, cuando usted encuentra un paciente que tiene elevación de transaminasas, ¿no? Tienen que pensar que el daño que tiene es básicamente o principalmente hepático, porque allí se producen. Cuando se destruyen los hepatocitos, se elevan enormemente, ¿no? Entonces, hay que hacerle un examen de estas transaminasas elevadas. Podemos encontrar unos marcadores serológicos que nos pueden servir, ¿no? Que no es muy importante que se lo aprendan, porque esto, cuando hagan gastroenterología, ¿no? O hepatología, ahorita solamente para conocimientos, ¿no? De que el virus de superficie de la hepatitis, el antígeno de superficie, o detectar el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no? Indica infección prolongada, o sea, son pacientes portadores. Estos pacientes no deben ser donadores de sangre, definitivamente, ¿no? Por eso es que le hacen el antígeno de... Igualmente, el anticuerpo de inmunoglobulina M, para el antígeno de hepatitis B, core, de superficie, este es core o cuerpo, es importante para el diagnóstico de enfermedad aguda durante el periodo de ventana. O sea que no vamos a encontrar mayor daño inicialmente. El paciente está infectado. El tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a estos pacientes con hepatitis? Bueno, inicialmente hay que darle vacunas a los pacientes. Puede usar la vacuna para hepatitis A, hepatitis B, ¿no? Sobre todo el B. Porque el virus A no da mayor problema. El mayor problema nos da el virus B. Y si el paciente tiene una hepatitis crónica de tipo B, que puede estar produciendo un daño más severo, ¿no? Ya se usan drogas antivirales, como el ribavirin o el interferón alfa, ¿no? Entonces, recuerdo a veces el paciente dice, bueno, doctor, viene el paciente, está con hepatitis B, está histérico, deja astenia, ¿no? Le duele su abdomen, la orina oscura, y dice de una hepatitis, ¿no? Con elevación de transaminasas. Entonces uno dice, bueno, ¿sabe qué? Le vamos a dar esta medicina de interferón alfa o ribavirin. O no, a veces no necesita esto tampoco, ¿eh? Porque lo puede ser un problema viral. Y le dice simplemente, vaya usted y guarde reposo y haga dieta, ¿no? En realidad, el paciente no necesita uno decirle que haga reposo o haga dieta, porque el paciente que esté enfermo con hepatitis viral solito va a hacer reposo, no va a tener ganas de levantarse. Y dieta tampoco, porque el paciente no va a querer comer nada, hasta que poco, porque es así es un daño terrible. Entonces, algo acá que da como nota. El virus de la hepatitis, el virus C,
es causa común de hepatitis en drogadictos. Recuerden que dijimos que este virus, acá está, el virus C, se transmite por vía sanguínea, igual que el B y el E, pero sobre todo este es más común en drogadictos, aquellos que comparten las jeringas para drogarse, ¿no? Mientras que, ¿dónde está? Acá, el virus E causa incremento de mortalidad en las gestantes. Ahí viene el problema. Y los otros virus, el B, C y D, son los que van a dar cronicidad y van a dar cirrosis. Y el B y el C son los que pueden complicarse con el carcinoma hepatocelular. Por ejemplo, la pregunta que va en el examen, y les digo, ¿no? Es esta, ¿no? Diga usted cuáles son los virus que producen mayor riesgo o que pueden producir carcinoma hepatocelular, una neoplasia maligna del hígado, primaria del hígado, ¿no? Virus B y C, o virus, ¿no?, hepático que pueden producir muertes en gestantes, el virus E. O la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos virus no produce hepatitis crónica o no va a la cronicidad? El virus E y el virus A, sobre todo. Veamos un caso clínico de esta hepatitis. Vamos a ver, ¿no? Varón de 30 años de edad que presenta dolor abdominal, orinas oscura, dolores focalizados en cuadrante superior derecho, o sea, donde está el hígado, y se ha presentado por más de 6 meses. Miren. Allá viene un cuadro crónico. El examen físico, la coloración amarillenta de la piel, así como las escleras, hepatomegalia, sexualmente activo y no practica seguridad sexual, ¿no? Y elevación de las transaminasas. ¿Qué otros estudios pediríamos para hacer el diagnóstico preciso, ¿no? Entonces, ver si este paciente tiene o no virus, o sea, de dónde viene su hepatomegalia, su daño hepático, porque todo es hígado acá. Entonces vamos a pedirle, ¿no?, antígeno de superficie. Es lo que podríamos pedir para ver si es una hepatitis B, ¿no?, o hepatitis C. Pero también es importante hacer un anamnesis. Cirrosis. La cirrosis, ¿no?, es la enfermedad previa a la insuficiencia hepática, ¿no? La cirrosis puede ser por múltiples causas, ¿no? Entonces, y se conocen dos tipos de cirrosis. La cirrosis micronodular, cuando los nódulos son menores de 3 milímetros. Que no es macronodular, cuando son mayores de 3 milímetros. Y hay la mixta, que tiene de los dos, ¿no? Pero cuando la micronodular, con nódulos más pequeños, es producida usualmente por alcoholismo. El alcoholismo produce cirrosis micronodular, ¿no? La hemocromatosis, ¿no?, igualmente, o la enfermedad de Wilson. Mientras que la macronodular es más frecuente, o la mixta, ¿no?, puede ser provocada por el virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, ¿no? Algunas hepatitis inducidas por drogas, ¿no?, la cirrosis biliar primaria, enfermedad de Wilson, puede ser mixtas, ¿eh? La deficiencia de alfa-1 antitrisina, un fenómeno metabólico, o también el alcoholismo, ¿no? Estos pacientes que presentan alcoholismo, que inicialmente hacen cirrosis micronodular, ¿no?, siguen recibiendo mucho alcohol
y se transforma esta micronodular en macronodular para terminar siendo una cirrosis mixta. Entonces, miren ustedes, macronodular, hepatitis B, virus B, hepatitis virus C, ¿no? Mientras que el alcoholismo nos da más hepatitis, cirrosis micronodular, ¿no? Son las causas más comunes, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos nódulos muy pequeños, macroscópicamente tenemos que empezar esto probablemente, no siempre, porque tiene otras causas, sea por alcoholismo. Y si vemos una cirrosis con nódulos mucho más de 3 milímetros, 3, 4, 5, 1 centímetro, puede verse, ¿no? Podemos estar frente a una hepatitis de virus B o C, o también a un cuadro ya mucho más prolongado de un alcoholismo, ¿no? Entonces, es lo que le decíamos, patológicamente, desde el punto de vista de patología, podemos encontrar estos micronódulos, ¿no? Que son nódulos uniformes menores de 3 milímetros. Más se ve en el alcoholismo. Macronódulos, que son nódulos más grandes, irregulares, mayores de 3 milímetros, se ve más frecuente con hepatitis viral B o hepatitis de virus C, ¿no? Y una mezcla de ambas es el alcoholismo, ¿no? Que puede tener micro y macronódulos. Puede ser lo mismo. Microscópicamente, esto es importante que aprendan. Esto sí, por favor, lo que está subrayado, lo aprenden, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para diagnosticar cirrosis? ¿Qué se necesita, ¿no? Histológicamente? No solamente vamos a buscar nódulos, macronódulos, micronódulos, porque puede haber fibrosis hepática y con nódulos, y no quiere decir que es cirrosis, ¿eh? Vamos a encontrar lo que se llama la fibrosis difusa. Fibrosis difusa. Inicialmente, la fibrosis arranca por los espacios porta, ¿no? Y después se va de porta a porta. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De porta a porta son puentes, ¿no? Que se van distribuyendo de espacio porta a espacio porta, de espacio porta a vena central, ¿no? O de vena central a espacio porta. Son nódulos, ¿no? Son ensanchamiento de los espacios porta por fibrosis. De allí el lío es un lío duro. Y otro concepto histológico es la presencia de nódulos regenerativos, ¿no? Esta fibrosis va a rodear hepatocitos, ¿no? Que están tratando de regenerarse. Estos son los nódulos regenerativos. O sea, cuando tenemos estos dos fenómenos, fibrosis y nódulos regenerativos, eso es cirrosis. Ojo, podemos tener también proliferación de conductos biliares, sí, hay proliferación, porque como hay fibrosis a nivel de los espacios porta, ¿no? Se van obstruyendo los conductivos y el organismo trata pues de llevar esa bilis por crear otros conductivos, pues empieza a proliferar, ¿no? Pero el daño es tal de que le gana, ¿no? Y viene insuficiencia hepática, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, estos son los nódulos pequeños, micronódulos, ¿no? Micronódulos que están rodeados de pequeñas áreas fibrosas. Acá es una coloración de plata, metanamine, todo este tejido fibroso, ¿no? Que rodea a este tejido, son hepatocitos regenerativos. ¿Por qué decimos regenerativos? Porque vean acá un hepatocito con 3 núcleos, otro con 2, otro con núcleo más grande, ¿no? 2 y otro más pequeño. Son núcleos un poquito irregulares. Estos son nódulos regenerativos. Y estos son las fibrosis, ¿no? Por acá. Incluso vemos acá fibrosis sinusoidal o perisinusoidal, son sinusoides. Estas son las trabéculas de los hepatocitos. Estas son las células de Kupffer, por si acaso.
Y acá vemos, esta imagen es más clara, ya es una cosa más notoria. ¿No? Vemos nosotros aquí el espacio porta, todo el espacio porta, ven ustedes completamente ensanchado. Acá hay un espacio porta, acá hay otro. Entonces hay puentes fibrosos que van de porta a porta. Acá quedan rezagos de conductivos biliares, ¿no? Acá ven ustedes conductivos biliares atrapados en fibrosis, por acá, ¿no? Fibrosis, esto no es normal. Recuerden ustedes que solamente se ve en un pequeño área el tejido portal, ¿no? En el cual constituido por vena, arteria y conductivo biliar. Entonces acá vemos espacio porta ensanchado por fibrosis, ¿no? Infiltrado inflamatorio crónico, y esto es el nódulo regenerativo. Esto es cirrosis. Si no, porque a veces podemos encontrar solamente fibrosis, ¿eh? Eso no es cirrosis. Tiene que haber estas dos cosas. Estos nódulos regenerativos y el ensanchamiento portal por fibrosis. O sea, fibrosis porta a porta, porta central, etc. Que rodean grupos de hepatocitos regenerándose, ¿no? ¿Qué encontramos desde el punto de vista clínico? Paciente, bueno, lógico, un paciente con enfermedad hepática crónica, que ya insuficiencia hepática, porque ya con una cirrosis, ya casi no funciona, ¿no? Entonces, hay una debilidad, paciente débil, pérdida de peso, hay ascitis, ¿no? Porque el paciente tiene una gran hipoproteinemia, pérdida marcada de proteínas, y hay una hipertensión portal, entonces va a presentar ascitis. Paciente con ascitis, paleoictérico, ¿no? Pues, ascitis, ictericia, vómitos, ¿no? El aliento hepático del paciente tiene un aliento bien fétido, ¿no? Y la gente dice, no, está mal del hígado, siempre está mal del hígado, ¿no? Presenta estos nebus en araña, ¿no? En el tórax y en la cara, son telangiectasias capilares. Va a presentar también ginecomastia, alteraciones de las mamas. Hay pérdida de vello pubiano, baja del apetito sexual, atrofia testicular. Presenta asterixes. Las asterixes son tremores. El tremor, el paciente tiende la mano o trata de doblarla y le tiembla las manos. Es un tremor permanente, ¿no? Es la característica del cirrótico. Y presenta edema de tobillos. Entonces, básicamente vas a encontrar ascitis, ictericia, nebus en araña, ginecomastia, ¿no? Asterixis, edema de tobillo. Son los signos cardinales de la cirrosis. Puede tener los otros signos, ¿no? Pero con esto, ¿no? Hay que tener muy en cuenta de que este paciente puede presentar cirrosis, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Como el paciente tiene un problema ya crónico, hace anemia. El tiempo de protrombina está prolongado, ¿no? Debido a que hay deficiencia de factores de coagulación. Recuerden ustedes que es en el hígado donde se produce la mayor cantidad de estos factores, ¿no? Hay una hipoluminemia que es la que va a llevar a la ascitis. Hay un incremento, hay una disminución de la presión oncótica. Hiperbilirubinemia, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de elevación de la bilirrubina, sobre todo, ¿no? Indirecta como indirecta, los dos, ¿no? Porque el espacio porta está obstruido por fibrosis, los conductivos, no pasa la bilirrubina, ¿no? Y el paciente también no conjuga la bilirrubina por daño hepático, ¿no? Y si hay daño hepático, hay una elevación de las transaminasas.
alanino-transaminasa y aspartato-transaminasa. Y como hay obstrucción de los conductos biliares por la fibrosis, ¿no?, que afecta a todo se elevan las fosfatasas alcalinas. Miren ustedes, esto no estaba elevado en la hepatitis, ¿recuerdan ustedes? No hablábamos de fosfatasas alcalinas. Es una característica, elevación de fosfatasas alcalinas nos indica que hay obstrucción del conductivo biliar. Y acá, pues, por la fibrosis se obstruye, hay elevación de conductivo, ¿no? También hay elevación de transaminasa, claro, si hay daño hepatocelular, ¿no? Y esto lleva, pues, a que el paciente no pueda estar desnutrido, anémico, ¿no? Pues, ¿no? Y también hay altos niveles de amonio sanguíneo. Estos niveles de amonio sanguíneo a la larga son los que van a dar, ¿no?, las complicaciones que van a ser la encefalopatía hepática. Y es porque el amonio actúa como neurotóxico. O también puede tener un síndrome hepatorenal, insuficiencia renal y hepática, o incremento del riesgo para el carcinoma hepatocelular. La cirrosis es un fenómeno, es una enfermedad casi terminal. Y el único tratamiento, aún no se conoce el tratamiento para la cirrosis, ¿no?, porque la fibrosis no tiene tratamiento, ¿no? El tratamiento es trasplante hepático. ¿Cuál es la fisiopatología? El daño hepático se produjo por cualquier causa, ya sea alcoholismo, virus, drogas, medicamentos, etc., ¿no?, o tóxicos. Entonces, este daño hepático va a producir, como dijimos, ¿no?, inicialmente va a querer regenerarse, no se regenera porque el daño es muy intenso, ¿no? Viene la necrosis hepatocelular, entonces el hígado ya no se puede regenerar, se repara. ¿Y cómo se repara? Mediante fibrosis. Mediante fibrosis. Y ahí viene, pues, la fibrosis del espacio porta, van de porta a porta, ¿no?, rodean nódulos regenerativos, y esto incrementa la presión venosa portal, ¿no? Incrementa la venosa. Y esto después no va a ser la causante de las varices esofágicas o hemorragias digestivas, ¿no?, por ruptura de las varices esofágicas, ¿no? Entonces, el paciente presenta una disminución marcada de la presión oncótica, ¿no?, porque tiene una hipoglucemia, ¿no?, y hay una baja degradación de aldosterona, paciente edema periférico y ascitis, ¿no? Es un problema. Pero a la larga, como digo, estos pacientes, ¿no?, su problema es que estos van a la insuficiencia hepática. El tratamiento, bueno, en nuestro medio, sobre todo, más común es abstinencia alcohólica, evitar que siga dañándose más ese hígado, ¿no? Entonces, el hígado que ya está dañado con fibrosis ya no se va a resolver, pero sí todavía los hepatocitos que están tratando de regenerarse, esos van a estar funcionando. Pero si el paciente sigue con el alcoholismo, ¿no?, hace ya por ahí un compromiso 80-90% del parénquima, no hay nada que hacer. Ya perdió su hígado, ¿no? Y el trasplante hepático tiene que hacerse cuanto antes, porque esto no lo espera, desgraciadamente no hay forma, ¿no?, de mantenerlo. Restricción de sodio, suplemento vitamínico, y si se pudiera, un trasplante hepático. Aunque para trasplantes hepáticos, que no son muy frecuentes en nuestro medio, hay que hacer muchas esperas, ¿no?, y el paciente llega a morirse. El paciente con cirrosis está próximo a la muerte. O se muere por insuficiencia hepática, o se muere por un carcinoma hepatocelular. Veamos un caso clínico. ¿Eh? ¿Cómo se presenta esta cirrosis, ¿no? Varón de 52 años de edad que acude por presentar de inicio insidioso, ¿no?, desde hace un año. Es importante esto, cuando hagamos nosotros historias clínicas o, sí, pues, casos clínicos, hablar del inicio agudo, ¿no?, brusco, ¿no?, o lento, insidioso, ¿no?, poco a poco.
De hace un año es un paciente que presenta ya un problema hepático, ¿no? Un problema, que presenta fatiga, cansancio, pérdida de apetito sexual y baja de peso. En los 2 últimos meses ha bajado 9 kilos. 9 kilos, ¿no? Entonces, antecedente, alcoholismo. Que uno le hace su historia clínica y el paciente dice, bueno, es alcohólico. En el examen físico podemos encontrar cualquiera de estos signos. Hinchazón dolorosa de ambas mamas, por la ginecomastia, ictericia de piel y escleras, paciente pálido amarillo, fuerte halitosis anormal, telangiectasia capilar severa en la cara, pérdida del vello pubiano y edema, 3 cruces de ambos tobillos. Acá ni siquiera nos hablan de ascitis, ¿no? Pero ya cuento suficiente. Entonces, esto nos lleva, mire, ni siquiera hemos pensado nosotros en examinar el hígado, pero ya tenemos ya ictericia, que es importante, ¿no? Y estos signos, ¿no?, que afectan a la mama, ¿no?, o la libido sexual, ¿no?, disminución del vello pubiano o la telangiectasia capilar, ¿no?, y el edema. Y encontramos en el laboratorio elevación de transaminasas, aspartato, ¿no?, y alanino transaminasa, fosfatasa alcalina elevadas, albúmina baja, una hipolubinemia, y bilirrubina elevadas a primero directo. Quiere decir que se produjeron, están procesándose las bilirrubinas en algunos hepatocitos, pero no se pueden eliminar porque están, ¿no?, ocluidos los conductos biliares, ¿no? ¿Y cómo sabemos que están ocluidos? Porque ahora tenemos las fosfatasas alcalinas elevadas. Entonces, fosfatasas alcalinas elevadas con elevación de bilirrubinas a primero directo, este es característico, ¿no?, de algo que está obstruyendo, o es una neoplasia o es una cirrosis. Entonces, hasta acá nosotros, ¿no?, encontramos de que esto puede ser una cirrosis, puede ser, ¿no?, pero también puede ser, si nosotros complicamos, indagamos más allá, puede ser que este paciente esté haciendo ya un cuadro hepatocelular de carcinoma. Cuando hagan la clase de carcinoma le van a hablar más de esto, ¿no? Pero es el típico cuadro de cirrosis. Entonces, ¿qué tipo de cirrosis macroscópicamente esperamos encontrar inicialmente en este paciente? Cirrosis micronodular. Ahora, hay cirrosis que son micronodular y mixtas, ¿no?, en lo cual vamos a encontrar nosotros bastante, digamos, marcadores para alcoholismo, con bastantes células grasas. Entonces, ¿y por qué si esto está mezclado el alcoholismo con la desnutrición? Sí, pues, ¿qué alcohólico no está desnutrido? El alcohólico no come, el alcohólico se dedica a tomar, lleva la nutrición. Entonces, esto lesiona más el hígado. O sea, esto hace, el daño a veces es irreversible. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, ahí nos quedamos. Yo creo que ya acabé mi parte de este capítulo, ¿no?, porque ya mañana viene otro autor. A ver. Sí, doctor, con eso terminaríamos en lo que es Lo que me corresponde a mí. claro, el capítulo de todo lo que es hepático. Ya, Y ahora voy a pasar lista, no se vayan de ver. Doctor, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Dime. Doctor, he escuchado el término precirrótico y ¿eso existe o es que...? No. Desde el punto de vista clínico, algunos usan ese término, ¿no?
Lo que sucede es que uno histológicamente tiene que encontrar, como le decía, tiene que encontrar dos cosas. Tiene que encontrar la fibrosis, ¿no? Y el nódulo regenerativo. Inicialmente el daño se empieza por el espacio porta. Entonces hay fibrosis portal, fibrosis sinusoidal, ¿no? ¿Entiende? Y todavía no hay nódulos regenerativos. Eso no es cirrosis, pero sí, ya anuncia que va, si el paciente es alcohólico o el paciente es portador de hepatitis, virus B, virus C, ¿no? O de hepatitis crónica, ¿no? Con presencia de cirrosis, de fibrosis portal, o si no, tiene que pensar que se va a ir a eso, pues si sigue tomando alcohol o sigue con su problema infeccioso. Entonces ellos le llaman estado precirótico. Entonces, por eso, sí hacen biopsia, y ellos evalúan paciente alcohólico, que hace una hepatitis crónica el alcohólico, hepatitis alcohólica, ¿no? Y si encuentran que hay fibrosis, le hacen una biopsia y encuentran que hay fibrosis, ¿no? Ellos ya están en condiciones de decir, este paciente, así como va, está en un estado precirrótico, porque va a la cirrosis. Entonces tienen que en ese momento quitarle el alcohol, darle dieta, qué sé yo, no sé, ¿no? Para poder controlar. Pero si sigue así, ese paciente va a la cirrosis. Es lo que antes llamaban cirrosis temprana, ¿no? O estadio precirrótico. Pero repito, para hablar de cirrosis tenemos que tener los dos conceptos: fibrosis y nódulos regenerativos, ¿no? Así es. Si hay uno solo, puede ser fibrosis solamente, pero tiene otras causas, ¿ya? Doctor, una pregunta. Sí. Buenas tardes. Cuando usted habló del tratamiento para lo que es la cirrosis, mencionó de que en general no existe tratamiento y la única forma es lo que es el trasplante de hígado, ¿verdad? Sí. Y dígame, por ejemplo, he visto que también, o bueno, he visto algunos artículos donde también aplican lo que es una lobectomía hepática. Y eso dependiendo obviamente del grado de cirrosis, ¿verdad? Porque a veces, o bueno, entiendo yo de que eso se inicia con un cierto compromiso hepático, no necesariamente con todo el hígado. A ver. Vamos por partes. ¿Dónde has leído tú que la cirrosis se trata con una lobectomía? Bueno, he estado mirando en diferentes tipos de artículos donde mencionaban de que un posible tratamiento podría iniciarse con lobectomía hepática. No. Eso es cuando el paciente tiene carcinoma hepatocelular, ¿no? Pero la cirrosis es difusa, ¿no? No escoge un lóbulo, ¿no? Y comienza por los sinusoides hepáticos. Por ahí comienza el problema, ¿no? Y afecta los espacios portas. Todos los portas están tomados, no es que solamente un lóbulo, ¿no? Todo el hígado está tomado. En menor o menor grado, pero todo el hígado. Entonces, Entonces, afecta directamente a todo el hígado, doctor. ¿Ah? Entonces, directamente afecta en general a todo el hígado. No es que Claro. empieza... La cirrosis es un daño porque la cirrosis es una consecuencia de una hepatitis crónica. La hepatitis crónica no es focal. La hepatitis aguda no es focal, es una hepatitis que te afecta difusamente el hígado, ¿no? Ya, doctor, Ahora, gracias. esta cirrosis puede llevar a un carcinoma hepatocelular, a un tumor maligno de hígado, a un carcinoma hepatocelular. Sí, concuerdo de que el tratamiento es lobectomía, sacarle donde está el tumor, ahí tiene que sacarlo. ¿Por qué? Porque el paciente con cáncer hepático, pues su pronóstico es muy malo. La cirrosis todavía lo puedes controlar, ¿no? Con dieta, con multivitaminas, y esperando que haya un trasplante. Pero el paciente con cáncer hepático no se trasplanta fácilmente. No, tendría que haber sobrar hígados para trasplantar. Tú que fueras, Ya. si tú tienes un paciente joven, 40, 50 años de edad, ¿no? Y que ha hecho su hepatitis de virus B, ¿no? Y hace una cirrosis, ¿no? Frente a un paciente que tiene 70 años de edad, cirrótico, con un carcinoma hepatocelular, ¿a cuál hace trasplante hepático? Al que tiene más chance de vida, para el viejo, Claro, ¿no? más joven. Claro, no. Sí, es cierto, se hacen las hepatectomías parciales. ¿Y por qué?
Y funciona, porque el hígado tiene una gran capacidad de regeneración, se regenera fácilmente, o sea, le sacas el óvulo, ¿no? Y al poco tiempo el hígado comienza a funcionar normal, ¿no? O sea, si es que no hay daño en los otros lóbulos, se regenera, el hígado vuelve a crecer, ocupa su espacio. Bien. Y ya está descargada la lista de asistencia. Entonces, nos estamos viendo al examen. Yo les pido que eso que es subrayado, lo aprendan sobre todo. Porque es lo que interesa, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tienen los virus? ¿Qué cosa es la cirrosis? ¿Sí? Como dice Brian, ¿no? Digamos, ¿por qué la cirrosis afecta todo el hígado, ¿no? No es focal, no es parcial, la cirrosis es difusa, es un daño difuso. ¿Ya? Entonces, entramos al otro grupo, a mi grupo para la práctica, ¿ya? Gracias, muchachos, nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Gracias por la clase.